¿Alguna vez te has preguntado cómo empezó todo? Desde la inmensidad del cosmos hasta el susurro del viento entre los árboles, todo tiene un origen. Y ese origen comienza con la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La oscuridad cubría la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, Dios dijo, que haya luz. Y la luz apareció. La luz y la oscuridad, el día y la noche, todo fue creado por su poderosa palabra. Dios no se detuvo ahí. Formó el firmamento, las aguas, la tierra y cada ser vivo que la habita. Y al sexto día, hizo algo extraordinario. Creó al ser humano. A su imagen y semejanza, creó a Adán, el primer hombre. Y de Adán, creó a Eva, la primera mujer. Juntos, fueron colocados en el jardín del Edén, un paraíso terrenal. La historia continúa y se desarrolla a través del Antiguo Testamento. Vemos a Abraham, a quien Dios le prometió convertirlo en padre de muchas naciones. A Moisés, quien liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A David, el pastor que se convirtió en rey, un hombre según el corazón de Dios. El camino del Antiguo Testamento está lleno de profecías y promesas, todas apuntando hacia un Mesías, alguien que vendría a salvar y redimir al mundo. Y entonces, llegó el Nuevo Testamento. Jesús, el Hijo de Dios, nació en un humilde pesebre en Belén. Creció en sabiduría y gracia. Enseñó, sanó y amó a todos sin excepción. Pero su misión iba más allá de las enseñanzas. Jesús fue traicionado, arrestado y llevado a la cruz. En ese madero soportó el peso de los pecados del mundo. Clavado y con una corona de espinas, declaró: «Consumado es». Y en ese instante, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y la humanidad fue redimida. La creación y la crucifixión son dos puntos cruciales en la narrativa bíblica. Una historia de amor divino, sacrificio y esperanza eterna. Desde el Edén hasta el Gólgota, cada paso nos lleva a comprender mejor el amor incondicional de Dios. El canon bíblico, la colección de libros considerados sagrados y con autoridad, no se formó de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, que abarcó siglos e involucró a numerosas personas y comunidades. Los primeros cristianos se basaban en tradiciones orales, cartas de los apóstoles y varios evangelios. A medida que las comunidades crecían, se hizo evidente la necesidad de un conjunto compartido de escrituras. Los primeros cristianos heredaron la Biblia hebrea, lo que los cristianos ahora llaman el Antiguo Testamento, del judaísmo. Los libros que se convertirían en el Nuevo Testamento tardaron siglos en obtener una aceptación generalizada. Factores como la apostolicidad, la ortodoxia y el uso generalizado desempeñaron papeles importantes. El proceso de canonización fue influenciado por desarrollos teológicos, el surgimiento de herejías y presiones externas como la persecución. El canon refleja el contexto histórico y social en el que surgió. Los primeros concilios de la Iglesia desempeñaron un papel fundamental en la configuración del canon bíblico. Concilios como el de la Odisea, Hipona y Cartago fueron particularmente importantes en el desarrollo del canon del Nuevo Testamento. El concilio de la Odisea abordó qué textos eran adecuados para la lectura litúrgica. El concilio de Hipona, influenciado por San Agustín, afirmó los 27 libros que ahora reconoce la mayoría de las denominaciones cristianas. El Concilio de Cartago confirmó estos libros y los declaró con autoridad para la Iglesia. Las decisiones de estos concilios sentaron las bases para la eventual estandarización del canon bíblico en Occidente. Las decisiones de estos primeros concilios no siempre fueron aceptadas de inmediato en toda la cristiandad. Sin embargo, demostraron la creciente autoridad de la Iglesia en materia de doctrina y escritura. Su influencia todavía se puede sentir en la forma en que los cristianos entienden e interpretan la Biblia hoy. Los concilios proporcionaron una base más sólida para el canon. Las decisiones tomadas en Cartago representaron la culminación de siglos de discusión y debate.
San Agustín de Hipona, una figura imponente en la teología cristiana, jugó un papel crucial en el desarrollo del canon bíblico. Sus escritos e influencia moldearon significativamente la comprensión de la Iglesia sobre qué libros se consideraban sagrados y con autoridad. Agustín defendió los 27 libros del Nuevo Testamento, que ahora son ampliamente aceptados. Abogó por su inclusión, basándose en criterios como la apostolicidad, la ortodoxia y el uso generalizado dentro de la Iglesia. Más allá de sus contribuciones al canon del Nuevo Testamento, Agustín también abordó el tema del Antiguo Testamento. Reconoció la Biblia hebrea como escritura autorizada, heredada del judaísmo. La influencia de Agustín se extendió más allá de los libros específicos incluidos en el canon. También articuló principios de interpretación bíblica, que moldearon la forma en que los cristianos entendían y aplicaban las Escrituras. El impacto de Agustín en el canon no puede ser exagerado. Sus contribuciones teológicas, su participación en los concilios de la Iglesia y sus escritos sobre interpretación bíblica ayudaron a moldear la forma en que los cristianos entienden la Biblia hoy. Su legado continúa influyendo en los estudios bíblicos y el discurso teológico. Después de los primeros concilios de la Iglesia y los influyentes escritos de San Agustín, el canon bíblico en Occidente se solidificó gradualmente. Los 27 libros del Nuevo Testamento, junto con el Antiguo Testamento heredado del judaísmo, se convirtieron en las escrituras establecidas para la Iglesia occidental. Este proceso de consolidación tomó siglos e involucró continuas discusiones y debates entre teólogos y líderes de la Iglesia. La aceptación del canon no estuvo exenta de desafíos. Varios grupos e individuos continuaron cuestionando la inclusión o exclusión de ciertos libros. Sin embargo, los pronunciamientos de los concilios de la Iglesia y el peso de la tradición llevaron gradualmente a un mayor consenso. El desarrollo de la imprenta en el siglo XV jugó un papel importante en la difusión de la Biblia y en la consolidación del canon. La mayor disponibilidad de Biblias impresas permitió que más personas se involucraran directamente con las Escrituras. El canon se convirtió en un elemento central de la identidad cristiana y una fuente de alimento espiritual para los creyentes. La Reforma Protestante del siglo XVI marcó un punto de inflexión significativo en la historia del canon bíblico, alterando profundamente la manera en que se percibían y utilizaban las Escrituras. Liderados por figuras como Martín Lutero, los reformadores desafiaron la autoridad de la Iglesia Católica y cuestionaron ciertos aspectos de sus enseñanzas y prácticas, incluido el canon de las Escrituras, que había sido establecido durante siglos. Uno de los temas clave planteados por los reformadores fue el estado de los libros deuterocanónicos, también conocidos como los apócrifos, que habían sido objeto de debate durante mucho tiempo. Esta postura fue una de las muchas que lo llevaron a desafiar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. Los puntos de vista de Lutero sobre los libros deuterocanónicos no fueron universalmente aceptados entre los protestantes, pero tuvieron un impacto significativo en la formación de los cánones protestantes. Su influencia se extendió a lo largo de Europa, afectando a diversas comunidades religiosas. Lutero no rechazó por completo los libros deuterocanónicos, aunque los consideraba de menor autoridad, reconocía su importancia en la historia y la literatura. Reconoció su valor histórico y literario, y los incluyó en una sección separada de su traducción al alemán de la Biblia. Esta decisión reflejaba su deseo de mantener una distinción clara entre los textos. Muchas denominaciones protestantes siguieron su ejemplo al excluir estos libros del canon del Antiguo Testamento o colocarlos en una sección separada. Esta práctica se convirtió en una norma en muchas tradiciones protestantes. Esta distinción entre libros canónicos y deuterocanónicos continúa siendo una característica definitoria de muchas Biblias protestantes en la actualidad. La Iglesia Católica respondió a la Reforma Protestante con un periodo de reforma y renovación conocido como la Contrarreforma. Este movimiento no solo buscaba contrarrestar las críticas de los reformadores protestantes, sino también revitalizar la fe y la práctica dentro de la Iglesia misma. El Concilio de Trento, uno de los concilios más importantes en la historia de la Iglesia, jugó un papel crucial en este proceso. Fue convocado para abordar las cuestiones doctrinales y disciplinarias que habían surgido. El concilio abordó los desafíos planteados por la Reforma y buscó aclarar las enseñanzas católicas sobre una variedad de temas, incluyendo la justificación, los sacramentos y la naturaleza de la Eucaristía.
El Concilio de Trento, convocado en varias sesiones entre 1545 y 1563, afirmó definitivamente el canon de las Escrituras, incluidos los libros deuterocanónicos. Estas sesiones fueron extensas y detalladas, reflejando la seriedad con la que la Iglesia abordó estos temas. Esta declaración solidificó la posición de la Iglesia Católica sobre el canon, y respondió directamente a los desafíos de los reformadores protestantes. Fue una reafirmación de la autoridad de la Iglesia en la determinación de las Escrituras. Los pronunciamientos del concilio sobre el canon tuvieron un impacto duradero en la teología y la práctica católicas, influenciando la manera en que la Biblia es interpretada y enseñada hasta el día de hoy. La afirmación del Concilio de Trento de los libros deuterocanónicos fue una respuesta deliberada al rechazo de Martín Lutero de los mismos. Lutero había cuestionado la canonicidad de estos textos, pero el concilio reafirmó su inclusión. El concilio declaró que estos libros son completamente canónicos, que poseen el mismo nivel de autoridad que las otras escrituras del Antiguo Testamento. Esta decisión fue crucial para mantener la integridad del canon bíblico, tal como lo entendía la Iglesia Católica. Esta decisión afirmó la larga tradición dentro de la Iglesia Católica de incluir estos libros en el canon, una tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. El legado del Concilio de Trento continúa moldeando la comprensión católica de la Biblia hoy, asegurando que las enseñanzas y tradiciones establecidas durante el concilio sigan siendo una parte vital de la fe católica. La Biblia, una colección de textos sagrados venerados por miles de millones, tiene una historia larga y compleja. Su viaje a través del tiempo implica la copia y preservación meticulosa por escribas y sacerdotes dedicados. Estos individuos jugaron un papel vital en asegurar la supervivencia de estas escrituras sagradas. Imaginen el esfuerzo minucioso que implicaba copiar libros enteros a mano. Su dedicación provenía de una profunda reverencia por las palabras que transcribían. Entendían la importancia de mantener la precisión. Estos escribas y sacerdotes eran guardianes del conocimiento sagrado. A pesar de las guerras y desastres, persistieron, impulsados por la fe y el deber. Su compromiso sentó las bases para la Biblia que conocemos hoy. Los primeros siglos del cristianismo vieron esfuerzos significativos para traducir y organizar los textos bíblicos. Figuras como San Jerónimo y San Ambrosio desempeñaron papeles cruciales en este proceso. Jerónimo, conocido por su traducción de la Biblia al latín, la Vulgata, emprendió la monumental tarea de comparar diferentes manuscritos y crear una versión unificada. Su trabajo se convirtió en la Biblia estándar para la Iglesia occidental durante siglos. Del siglo XIII, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, introdujo un sistema para dividir la Biblia en capítulos. Esta innovación marcó un paso significativo para hacer el texto más accesible y navegable. Las divisiones de capítulos de Langton proporcionaron una estructura estandarizada, lo que facilitó la localización de secciones específicas del texto. Este sistema rápidamente ganó aceptación generalizada y se convirtió en el estándar para la organización lítica. Su contribución facilitó enormemente el estudio y la enseñanza de la Biblia. El sistema de divisiones de capítulos de Langton allanó el camino para futuros desarrollos en la organización bíblica, lo que finalmente condujo a las divisiones de versículos que usamos hoy. El sistema de Estienne. En el siglo XVI, Robert Estienne, un impresor y erudito francés, refinó aún más la organización de la Biblia al introducir los números de versículos. Basándose en las divisiones de capítulos de Langton, el sistema de Estienne proporcionó una precisión aún mayor para referenciar pasajes específicos. Numeró cada versículo dentro de cada capítulo, creando el sistema con el que estamos familiarizados hoy. El sistema de numeración de versículos de Estienne resultó invaluable para los eruditos, predicadores y estudiantes. Esta innovación revolucionó la forma en que las personas interactuaban con la Biblia. Su trabajo sigue siendo una herramienta esencial para cualquiera que busque interactuar con la Biblia hoy. ¿En qué se diferencia la Biblia católica de otras Biblias? La Biblia católica no es un libro cualquiera. Es un valioso tesoro espiritual que la Iglesia ha cuidado a lo largo de los siglos. Uno de sus rasgos más especiales son los libros deuterocanónicos. Estos libros, como Tobías, Judith y Sabiduría,
No aparecen en la mayoría de las Biblias protestantes. Además, muchas traducciones católicas del Antiguo Testamento utilizan como base la Septuaginta, una antigua traducción griega de las Escrituras hebreas. La Biblia católica se organiza en dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que incluyen 71 libros, yendo el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. Algunos ejemplos son Génesis, Éxodo, Salmos e Isaías. El Nuevo Testamento consta de 27 libros, entre ellos los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las cartas de Pablo y el Apocalipsis. La Biblia católica tiene un papel fundamental en la liturgia, la enseñanza y la vida espiritual de la Iglesia. Sus textos han servido de inspiración, estudio y reflexión durante siglos. Estas son las características que la hacen única. La Biblia no es solo un libro de fe, también es un documento histórico. Cada página que hojeas nos conecta con un pasado fascinante y lleno de descubrimientos. Así que, la próxima vez que leas la Biblia, recuerda que tienes en tus manos un trozo de historia viva. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta el próximo video.